Aquí en nuestro país nos preparamos para carteles, eslóganes y soflamas electorales en todas sus variedades, porque ha comenzado la campaña electoral que va a decidir el gobierno de 12 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, y todos los ayuntamientos. Pero además de eso, la cita electoral se dibuja como una primera vuelta de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año. Los partidos políticos y candidatos ponen toda la carne en el asador y nosotros nos preguntamos si este espectáculo político consigue redirigir nuestro voto. Dicho de otra manera, ¿sirven de algo las campañas electorales? Cabe preguntarse hasta qué punto una campaña electoral sirve para convencernos, aunque probablemente lo más importante sea influir en los temas sobre los que gira la campaña. Pero ¿qué impacto produce en la mente del votante un vídeo, una foto, cualquier otro elemento de comunicación difundido por las partes? ¿Somos conscientes de cómo se nos influye o manipula? ¿Cómo se adaptan los mensajes a la neuropolítica? ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en las actuales campañas? Palabras que se lleva el viento, palabras más, palabras menos. Bueno, son algunas de las preguntas que trasladamos inmediatamente a nuestro experto en marketing político, especializado en neuromarketing político e inteligencia artificial aplicada a estrategias de comunicación política, autor del libro Los 8 pasos para crear una marca política personal y canario para más señas. Isaac Hernández, ¿qué tal, Isaac? Buenos días. Buenos días, Roberto, y audiencia de Televisión Canaria. Bueno, la primera pregunta ya la he adelantado. ¿Sirven para algo las campañas electorales o ya tenemos nuestro voto decidido desde hace tiempo? No, las campañas básicamente sirven para que esa pequeña indecisión que todavía queda en estas semanas de campaña, pues dirija el voto a un lado y otro. Las campañas siguen siendo efectivas, si no, no se harían, no solamente en el mundo de la política, sino en el mundo comercial. Es verdad que hay gente que tiene ya el voto decidido, pero ese es el voto que llaman voto duro, pero hay un voto ese de última hora que se la juegan ahora en estas 2 semanas y todavía mucho más cuando vayan faltando pues muy poquitos días para el día 28. Claro, ahí están los partidos preparando sus programas electorales, sus argumentos, pero ¿se convence con razones o con emociones? El voto racional, Roberto, no mueve votantes. El que mueve los votos realmente es el voto emocional. De esto se han dado cuenta ya los partidos desde las últimas décadas y así es que hacen que hemos visto como hay veces que votos incluso de un lugar muy pegado a la derecha, pues incluso gire hacia el lado opuesto, en la izquierda. Y viene a ser porque la gente al final se deja emocionar de alguna forma. Más que manipulación, a mí me gusta hablar siempre de persuasión, y en esto el mundo del neuromarketing pues está haciendo pues mucha fuerza para que la gente al final sea capaz de dejarse llevar y llevar el voto a un lugar que al igual al inicio no lo tenía pensado hacer, ¿no? Claro, está el neuromarketing y la inteligencia artificial. Isaac, ¿somos tan previsibles como para que la inteligencia artificial sepa más o menos cómo vamos a votar? Pues sí, básicamente, Roberto, porque entendemos que el 80% de la información que nos llega es visual, después viene el mundo auditivo y el mundo que llaman kinestésico, el mundo de las sensaciones y demás, ¿no? Si sabemos que en 33 milisegundos somos capaces de entender una imagen, pues imagínate lo que puede ocurrir cuando me llega un eslogan, un color, un ángulo, una sonrisa. Date cuenta que en política se ha convertido esto en el menos es más. Recibimos 3.500 impactos publicitarios al día. Solo la mitad son un poco, digamos, recepcionados y de esa mitad solo 5 recordados al siguiente día. Por lo tanto, vamos a estar ahora en 2 semanas con múltiples mensajes. Ya veníamos en campaña política a nivel de redes, medios de comunicación tradicional, pero es que ahora en 2 semanas aquel mensaje que sea capaz de sintetizar y emocionar va a ser recordado. Por eso viene el orden ¿no? De atención, emoción, recuerdo y por lo tanto voto. Claro, todos los candidatos además se lanzan a prometer, Isaac. Yo me pregunto si nos acordamos de las promesas incumplidas de la campaña anterior o en esto de nuestro voto electoral tenemos la memoria frágil.
La tenemos en la vida normal, imagínate en la política, Roberto. Solo dedicamos el 5% de nuestro tiempo al día a día a recordar temas de la política, que al final la política es todo, ¿no? El precio del pan, el precio de la gasolina, el cómo llevamos o conseguimos una ayuda para estudiar. Al final la política está en todo, pero por eso mismo es tanta la cantidad de información, los inputs que nos llegan, que es muy difícil que recordemos. Recordemos aquello que nos emociona. Si no hay emoción, no hay recuerdo. De ahí que venga que el mundo de la memoria a corto, medio y largo plazo. Si yo estoy sentado en un sofá de mi casa y me llega un impacto, algo que realmente me emociona, lo puedo recordar. Por lo tanto, somos muy previsibles, y somos muy persuadibles. Las dos cosas. Claro, o sea, Isaac, eso del político besando al niño o saludando al dueño de un puesto en el mercado sigue vendiendo. Es la foto al final que todos buscan. Sí, sigue vendiendo siempre y cuando se transmita y se transmita y se recepcione naturalidad. Lo que no puede ser es que hagamos ese tipo de gestos, pues mirando para la cámara para que digan, pues sácame la foto ahora, ¿no? La gente tiene más sentido común del que creemos, ¿no? Y todo aquello que se comunica, en cierta forma, llega. A veces llega bien y a veces llega mal. Por lo tanto, yo le recomiendo a todos aquellos que puedan estar escuchando o viendo esta entrevista que transmitan, pero con la naturalidad. El neuromarketing político sabe que al final los efectos que producen, pues la conexión emocional, que la gente nos recuerde, que pueda haber un cambio de actitud a la hora de oye, me gustaba más esta persona, no me gusta, me cae bien, me cae menos bien, me parece guapa, no me parece guapa, tiene un mensaje y un discurso que yo pueda entender y por lo tanto al final que pueda movilizar al electorado, ¿no? Claro, tú en el libro, por ejemplo, de los 8 consejos, 8 pasos para lograr una imagen política personal, claro, te refieres a la persona, pero un político tiene detrás unas siglas. No sé si a veces conviene apoyarse en ellas y en otras ocasiones separarse, como hemos visto en algunas campañas. Bueno, dos cositas. El libro realmente no es ese es un pequeño, digamos, descargable para que puedas acceder a los otros 3 libros que sí he escrito, que es Ganadores, Voy contigo y tú eres tú, ¿no? Pero ese pequeño fragmento lo que viene es a construir una marca política. Piensa una cosa, la gente compra gente, Roberto. En política pasa igual. El 73%, hay estudios hechos donde se demuestra que la gente compra un 73% a la persona, un 17% o un 18% aproximadamente las siglas de un partido y solo un 7 y un 8% el programa electoral, la propuesta política. Fíjate la relevancia, la importancia que tiene lo que es la imagen personal, la sencillez, el que yo pueda entender y me pueda agradar a mí un político. Por eso dicen que si quieres gobernar para la mayoría te tienes que parecer a la mayoría. ¿Y eso se tiene o se obtiene? Es decir, ¿se tiene o se aprende? Yo soy de los que digo que eso viene de fábrica, Roberto. Hay cosas que se pueden mejorar, se pueden trabajar, se pueden corregir. El entrenamiento al final hace que un futbolista llegue al más alto nivel, pero si el talento se tiene o no se tiene, Roberto. Bueno, pues Isaac, estaremos viendo cómo se desarrolla esta campaña y probablemente muchas de estas cuestiones que hemos hablado podremos traducirlas, iremos viéndolas en los mensajes de los distintos partidos. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo.